Capítulo 576. La sala de colección del vicealmirante Iceberg. ¿Sospecha algo? Klein miró directamente a los ojos de Edwina sin apartarlos. Tampoco parpadeó ni esquivó. Después de saber que Danitz le había revelado su ritual de sacrificio a Calvetoa antes de que muriera, Klein tenía las preparaciones necesarias. Si no estuviera de pie en la cubierta del barco y estuviera sentado en un sofá, definitivamente habría cruzado su pierna derecha y se habría reclinado para dar una respuesta tranquila y serena. Sonrió mientras levantaba su mano izquierda. Se presentó con un tono tranquilo. Este guante mío se llama hambre reptante. Klein creía que Danitz, quien lo había visto en combate, definitivamente le había pasado los detalles relevantes a su capitán. Por lo tanto, con la vicealmirante Aspergerwena siendo de igual rango que el vicealmirante Hurricane Quilangos, no le fue difícil adivinar que había adquirido hambre reptante. En ese caso, tomar la iniciativa de revelarlo le dio una ventaja psicológica en lugar de ser expuesto por ella. Y el hecho de que lo mencionara de repente le dio un doble significado. Primero, le insinuaba que tenía una organización que lo respaldaba, una que podía matar al vicealmirante Hurricane y orquestar la muerte de Calvetoa y responder a sus creyentes en su lugar. Segundo, fue una advertencia para Edwina de que no debía intentar investigar o profundizar en el asunto. De lo contrario, la muerte instantánea del vicealmirante Hurricane la aguardaba. En este momento, Klein continuó manteniendo la personalidad de Garman Sparrow. No la amenazó directamente ni se negó a admitirlo. En cambio, dio una respuesta tranquila que ocultaba la locura en su interior. Edwina Edwards asintió ligeramente y de repente cambió de tema. Tengo la intención de brindar cierta ayuda a la resistencia en el archipiélago de Rorstead, principalmente en alimentos y telas. ¿Asistencia? ¿Su facción de apoyo está en contra del Oen o simplemente quiere dificultarle las cosas a la Iglesia de las Tormentas? Klein limpió su sonrisa y respondió tranquilamente. Esto no tiene nada que ver conmigo. No esperes que me tropis. Dijo en silencio para sí mismo. Edwina giró la cabeza y levantó el brazo para señalar a Blazing Danitz, quien estaba bebiendo mientras robaba miradas en secreto. Le encomendaré a él que se encargue de todo, incluyendo contactar a la resistencia y confirmar la hora. Arreglaremos un puerto privado y espero que puedas brindar suficiente ayuda. Danitz escupió una cascada dorada de su boca. Los dos piratas que estaban sentados a su lado se rieron mientras doblaban la espalda y golpeaban la cubierta, escupiendo la cerveza que acababan de beber. Uno de ellos tenía la piel oscura, como si estuviera cubierto de una capa de piel metálica. Su cintura era bastante gruesa y aunque no era gordo, no tenía ninguna curva. Edwina retiró su mirada y agregó sin prisa antes de que Klein pudiera hablar. Eres un aventurero. Creo que no rechazarás un trabajo que paga bien. Realmente me has encontrado una excelente excusa. Klein sonrió en respuesta. Por supuesto. No preguntó cuánto era el pago, mientras que Edwina pareció olvidarse de mencionarlo. Esta inteligente y hermosa almirante pirata dijo sombríamente. Señor le hizo llegar la noticia de que está dispuesto a comprar la llave de los gigantes, que descubrí anteriormente, por 5,000 libras. Era el objeto que se proclamó como la llave de la muerte. Era una llave gigante de hierro negro que casi le costó la vida a Danitz en Bayam. Klein sospechaba que no provenía de la oscura segunda época, pero era algo que estaba conectado a la corte del rey gigante. ¿Está insinuando que le ofrezca un precio? Klein se sorprendió al principio, pero luego se dio cuenta. No pudo evitar murmurar para sí mismo. ¿5,000 libras esterlinas? Ni siquiera sé si la llave es de alguna utilidad o si realmente está relacionada con la corte del rey gigante. Si no tiene nada que ver con ella, puedo devolverla para obtener un reembolso. Además, no hay información previa sobre ella. Incluso si la llevo por encima de la niebla gris para adivinarla, no recibiría ninguna revelación efectiva. Sí, una simple inferencia es que si no está relacionada con la corte del rey gigante, sino con algún otro tesoro que no conozco, sería inútil si la compro.
El único beneficio es que interrumpirá los planes del almirante de la sangre. Le hace daño sin beneficiarme a mí. Si está relacionada con la corte del rey gigante, es improbable que el almirante de la sangre encuentre la ubicación objetivo, incluso si la comprara, ya que se encuentra en la tierra abandonada de los dioses. Además, tengo la intención de cazarlo. Cuando llegue el momento, podré obtener la llave sin gastar dinero. Es equivalente a que él la compre por mí y la vigile por algún tiempo. Aunque esos pensamientos son muy idealistas, no es imposible. Klein reflexionó por unos segundos y dijo. Puede que esconda un gran secreto. Lo mencionó deliberadamente para hacer que la vicealmirante Iceberg no quisiera vender la gigantesca llave de hierro negro al almirante de la sangre señor. Era para evitar que este último se fortaleciera rápidamente después de obtener el tesoro y entrara en el reino de los semidioses. Eso le traería una calamidad considerable a Klein. Edwin escuchó en silencio y no continuó con el tema. Giró su cuerpo a medias y señaló la entrada de la cabina. El desayuno está preparado para ti. Gracias. Klein se quitó el sombrero e hizo una reverencia. Mientras seguía a la vicealmirante Iceberg hacia la cabina, recordó rápidamente la conversación que acababan de tener y buscó el verdadero motivo de la invitación de Edwina. Desde los problemas de identidad de German Sparrow hasta el objeto místico que se sospecha es el hambre reptando, pasando por el asunto del sacrificio a Calvetua mientras el dios del mar muerto seguía respondiendo a los creyentes, todos estos asuntos juntos permiten imaginar que tengo una organización secreta que me respalda, una cuyos motivos son desconocidos. En cuanto a la facción a la que pertenece la vicealmirante Iceberg, es muy cautelosa, vigilada e interesada en este asunto. Por lo tanto, ¿la hizo que me soneara en persona para ver si podían obtener algo? Todavía son bastante amigables en este momento. Extender su ayuda a la resistencia es una forma de transmitir sus intenciones. Parece que se inclinan a cooperar con la organización que me respalda. Por supuesto, lo desconocido siempre aterra a los demás. Sin comprender la situación, las posibilidades de que la vicealmirante Iceberg y compañía me ataquen son muy bajas. Si se dan cuenta de que la organización secreta que me respalda se estableció hace solo medio año, incluyendo a The World Mission, cuya conexión se ha establecido pero no se ha reclutado, no hay más de 10 personas. Me pregunto si se enfadarán tanto que acaben perdiendo el control. Mientras sus pensamientos corrían, Klein entró en la cabina y siguió un pasaje oscuro, pasando por una puerta de madera tras otra. Siguió a Edwina por unas escaleras y llegó a un segundo nivel más luminoso. Antes de entrar en el comedor de los piratas, pasaron por una habitación medio abierta. Klein echó un vistazo casual por dentro y vio una gigantesca llave de hierro negro sobre una mesa de madera. Estos objetos son pruebas de nuestras diversas expediciones en busca de tesoros. La mayoría de ellos son recuerdos, mientras que otros aún no han mostrado su valor y requieren un estudio más profundo. Edwina parecía fría, pero sus explicaciones eran muy detalladas. Tenía la sensación de que temía que no la entendiera o que se quedara perplejo. Y cuando mencionó la palabra estudiar, sus ojos azul acuosos se iluminaron un poco. ¿Pruebas de las diversas expediciones en busca de tesoros? Klein no pudo evitar mirar con atención el interior. En ese momento, Edwina abrió la puerta y entró. Luego, presentó de pasada. Esta es una moneda de oro del Imperio Salomónico de la Cuarta Época. La mirada de Klein se desplazó y vio una moneda colocada dentro de un marco. Era completamente de color oro oscuro, como si estuviera combinada con 2 semicírculos de diferentes dimensiones. Parecía extremadamente asimétrica y tenía una corona afilada grabada en su superficie. Se parecía mucho a la corona que llevaba el rey de los 5 mares, Nast. Edwina era como una dueña a la que le gustaba presumir de su colección. Empezó a presentar los objetos de la habitación, haciendo que Klein recordara a una persona familiar, el viejo Master of Wisdom, el gran detective Asengard Stanton. En lo que respecta a la característica de presumir de las colecciones, son muy similares. ¿Es esta una tendencia de las personas con grandes colecciones? Espera, el señor Stanton había estudiado en Lembourg durante 4 años.
La descripción de la vicealmirante iceberg incluye información de que Edwina Edwards es de Lembur. Esto, la capital de Lembur es la sede de la Iglesia del Dios del Conocimiento y la Sabiduría. El señor Stanton también admitió que se convirtió al Dios del Conocimiento y la Sabiduría mientras estudiaba en el extranjero. ¿Podría ser la facción que respalda a la vicealmirante iceberg? Klein escuchó pensativo hasta que Edwina se detuvo frente a la enorme llave de hierro negro. Tal como había visto en el sueño, la llave tenía el tamaño de una cítara de 7 cuerdas. Un humano normal tendría que envolverla con los brazos para moverla. Era opaca y de aspecto antiguo. Los patrones que tiene son similares al estilo de la Ciudad de Plata. Claramente tiene rasgos gigantes. Klein asintió y estaba a punto de retirar la mirada cuando oyó a Edwina decir: Puedes estudiarla. ¿Me dejas estudiarla? Probablemente no tengas ni idea de cuántos problemas latentes he provocado en el pasado. ¿No tienes miedo de que el sueño dorado desaparezca una vez que me dejes estudiarla? Klein se criticó a sí mismo de forma autodespectiva antes de extender su mano derecha para tocar la llave de hierro negro que parecía pertenecer a un gigante. La encontró helada al tacto y, sin importar cuánta espiritualidad le inyectara, era inútil. Desafortunadamente, no puedo llevarla por encima de la niebla gris para estudiarla. Klein retiró su mano derecha y sacudió la cabeza imperceptiblemente. Desvió la mirada hacia un libro de piel de cabra que estaba sobre la misma mesa. En la cubierta marrón había palabras escritas en antiguo Feisac. Los viajes de Groselle. Proviene de un barco hundido. Había estado empapado en el fondo del mar durante 165 años sin sufrir ningún daño. Edwina presentó. Registra una historia sobre un gigante llamado Groselle. Había decidido dirigirse a la Nación del Frío para cazar al Rey del Norte, un poderoso dragón de hielo. En el camino, se encuentra con compañeros, una elfa, una zeta devoto, un aristócrata del Imperio Salomónico y un soldado de Loen. La historia se desarrolla hasta que se encuentran con el Rey del Norte, antes de que se detenga de repente. No es el final, pero las páginas posteriores no se pueden abrir, sin importar qué métodos se utilicen. Puedes intentarlo. ¿Esto no es un cuaderno de estilo de diario, sino una novela? Esta novela es realmente extraña. Junta personajes de diferentes épocas y eras. Debería ser algo que se produjo recientemente. Klein hojeó el libro y dejó que las páginas amarillentas se deslizaran una tras otra. El contenido era más o menos lo que Edwina dijo, pero la historia parecía bastante abrupta y fragmentada. Hizo que Klein sospechara si se había perdido un párrafo. Por ejemplo, los protagonistas se familiarizaban entre sí momentos después de encontrarse como extraños. Pronto llegó a las últimas páginas y descubrió que estaban pegadas. No había forma de separarlas. Estos efectos, probablemente se pueden tratar por encima de la niebla gris. Me pregunto qué tipo de accidentes podrían ocurrir. Klein giró la cabeza para mirar al vicealmirante iceberg. Edwina se quedó en silencio por un momento antes de decir: Si lo desea, puedo vendérselo. Lo he estudiado durante años sin obtener nada de él. Sin embargo, tengo una condición. ¿Cuál es? Klein respondió con una pregunta. Edwina frunció los labios y dijo: Si descubre algo, tiene que decirme el resultado para que no tenga que estar desconcertado por ello. Siempre que esté de acuerdo con esta condición, puedo vendérselo a bajo precio. El interés de Klein se despertó de repente. ¿Cuánto? 8.000 libras. Dijo Edwina con calma. Klein deliberadamente reflexionó mientras asentía con indiferencia. Lo consideraré. Consideraré cómo fingir que esto nunca sucedió. Pensó en silencio para sí mismo. Capítulo 577, libro de hace más de 3.000 años. La vicealmirante Asperger Edwina no mostró ningún cambio en su expresión cuando escuchó a German Sparrow decir que necesitaba considerarlo. Asintió con calma. Sin prisa.
Parece que cree que no puedo tomar la decisión con respecto a una transacción de esta escala y que necesito buscar consejo de la organización secreta que me respalda. ¿Es este un problema de que no puedo tomar la decisión? Este es un problema de no tener el dinero. Klein se burló y cerró los viajes de Groselle. Preguntó con voz profunda. ¿Sabes quién es el autor? ¿Qué les pasó a las personas que poseyeron este libro por última vez? Edwina caminó frente a él y extendió su mano derecha. Frotó la portada con la punta de su dedo y dijo: Los propietarios anteriores no se pueden identificar, ya que el hundimiento del barco ha provocado que la información relevante se pierda en la historia. De manera similar, no podemos confirmar quién es el autor. El libro no incluye el nombre del autor. He usado algunas artes místicas para estudiarlo y he descubierto que la piel de cabra se creó hace al menos 3000 años antes del cataclismo. Por eso creo que vale al menos 8000 libras. Un libro de hace 3000 años. Hay un dragón, un elfo y un asceta humano, un noble del Imperio Salomón y un soldado Loen. Todos estos son conceptos de años posteriores. ¿Un libro mágico que contiene el poder de la profecía? ¿O alguien usó especialmente una piel de cabra antigua para crearlo? Pero no tiene sentido hacerlo. ¿Es puramente un engaño? Klein deliberadamente curvó las comisuras de su boca sin intención de sonreír. El nombre del gigante es Grosel. ¿Podría el autor ser Rosel? El nombre de Roselle se originó de una raíz en Jotun. Cuando la antigua Feysak evolucionó a Intis hubo un segundo cambio que le dio un significado diferente. Edwina explicó en detalle los orígenes del nombre de Roselle. Dejó a Klein atónito, como si estuviera de nuevo en la escuela. Asintió con la cabeza suavemente y dijo en un tono imperturbable: Si es una obra antigua, tengo mucha curiosidad por saber por qué un dragón de hielo se llamaría el Rey del Norte. ¿A qué secuencia y camino corresponde? Edwina levantó la mirada de los viajes de Groselle y miró a Klein. Antes de la aparición de la primera losa de blasfemia no había concepto de secuencias y caminos. Además, muchas criaturas no se ajustaban a tales arreglos. En esa época, el caos y la manía eran la actitud básica hacia todo. Algunos dragones podrían reunir muchas características villandes relacionadas con el hielo, como el hielo de una demonesa, el hielo de un zombi y el hielo de un hechicero del clima. Como tal, poseería una fuerza bastante poderosa y un nivel relativamente alto. Por supuesto, tal reunión definitivamente conduciría a la muerte y a una pérdida de control. Esto significa que si no muere, definitivamente perderá el control y se convertirá en un monstruo. Sin embargo, un dragón es un monstruo en sí mismo. Si hay muchos productos similares de este tipo de los dragones, gigantes y elfos, entonces se puede entender por qué la segunda época se conoce como la época oscura. Klein meditó por un momento y preguntó como si se hablara a sí mismo: Esto resulta en el desperdicio de características Beyonder. Edwina lo miró por unos segundos. El emperador Roselle dijo una vez esto. Todo lo que se separa definitivamente convergerá y todo lo que converge definitivamente se separará. ¿El emperador dijo eso antes? Entiendo la primera parte. Esa es otra forma de decir la ley de convergencia de las características Beyonder. ¿Pero qué significa la segunda parte? Después de que la convergencia ocurra hasta cierto punto, tenderá a separarse y disociarse. Cuando uno no pertenece a un camino particular, ¿la mezcla convergente extremadamente caótica causará una disociación? Cuanto más caótica sea, ¿más repulsión habrá entre las características? Esas palabras no se pueden decir a cualquiera. Definitivamente no es algo que se difunda en público. La última vez que adiviné por el uso del hechizo del sueño de Roselle por parte del vicealmirante y su apellido, que ella es descendiente de uno de los 4 jinetes del Apocalipsis Edwards. Es extremadamente posible. Después de que el emperador pereció, su familia escapó al Embur y gradualmente convirtió su fe en el dios del conocimiento y la sabiduría. ¡Qué buen profesor! Ella responde cualquier pregunta. Klein no habló más mientras seguía admirando la colección del vicealmirante iceberg. Al mismo tiempo, tuvo algunos pensamientos. Planeaba preguntarle a Pequeño Sol a través del mundo durante la reunión del tarot si sabía del libro Los viajes de Groselle. Por supuesto, para evitar que el ahorcado sintiera algo problemático con el mundo y por lo tanto descubriera que algo estaba mal con el loco,
decidió comunicarse en privado mientras bloqueaba a todos los demás. Después de una breve excursión por la habitación, Edwina llevó a Klein afuera y entró en la sala del capitán en el comedor. La comida relativamente especial aquí es el yogur. Puedes agregar mermelada de fresa y otras cosas. También puedes agregar miel directamente. Edwina señaló la fila de comida afuera. Hay algo de pescado seco que no está mal. Vienen de las especies de aguas profundas que aún no han sido nombradas. Mientras hablaba, le hizo un gesto a Klein para que tomara la comida para él y la llevara de regreso a la habitación. Luego se levantó y se puso como ejemplo. Klein tomó un poco de yogur de origen desconocido y le agregó unas cucharadas de miel. Luego, llevó su bandeja y colocó sobre ella salchichas de cerdo, pan con mantequilla y otras comidas. Durante este proceso, vio a un joven vestido con una camisa blanca y un chaleco negro adornado con una corbata de moño floral, que parecía más un oficinista que un pirata, acercarse al vicealmirante Asperger Edwina y tener una conversación en voz baja con ella. El hombre tenía una buena apariencia, con cabello casi rubio, aparte de las raíces de su cabello ligeramente negro. Su cabello estaba cuidadosamente peinado hacia los lados. Sus ojos eran de un color verde lago muy claro y su nariz era afilada. Tenía labios delgados y eso le daba un aire confiable. No te dejes engañar por la apariencia de ese tipo. Es un pez lobo de lata. Huele mal en el fondo. Danit susurró con desprecio, habiendo entrado en el comedor del pirata y llegando al lado de Klein en algún momento. Klein volvió la cabeza y lo miró sin decir una palabra. Esto se debía a que sabía que Danit se ofrecería a explicarlo sin que él lo incitara. Sin esperar a que Danit hablara, un hombre con la cintura hinchada a su lado dijo con una voz cruda y aguda. Él es el tercer oficial Jodeson. Solía ser un Casanova y pirata a tiempo parcial que decía que robaría el corazón de nuestra capitana, pero terminó recibiendo una paliza. Terminó quedándose para ser educado. Mierda de perro. En resumen, es un huevo malo. Danit se enfatizó. Es un huevo malo. Otro pirata con piel negra como el hierro hizo eco. ¿Por qué tengo la sensación de que todos ustedes son lo mismo? Klein pensó y dijo. Jodeson, el del moño floreado, con una recompensa de 5.200 libras. ¿Secuencia 6? Como se esperaba de la reacción estándar de German Sparrow. Danitz miró hacia un lado, mientras un persistente sentimiento de miedo se escondía dentro de su desprecio. No es tan fuerte, pero es muy extraño. En mis peleas con él, no. Cuando en combate las bolas de fuego de repente no se pueden usar y él será capaz de replicar mis poderes de fuego. Una descripción muy familiar. Klein inconscientemente miró hacia Jodeson. Después de pensarlo cuidadosamente, recordó la familiaridad. Esto es muy similar al artefacto sellado ladrón de vasos sanguíneos que se encuentra detrás de la puerta Chanis de la ciudad de Tingen. Klein ya había olvidado el número del artefacto sellado del ladrón de vasos sanguíneos, pero todavía recordaba claramente que podía robar temporalmente los poderes villande de una persona para sí mismo. ¿El camino correspondiente? Klein retiró la mirada y descubrió que Danitz y sus dos compañeros estaban bebiendo mientras miraban en esa dirección. Recordando cómo Danitz reveló su sacrificio a Calbetua, Klein tomó una taza de cerveza y llevó su bandeja de comida hacia el comedor del capitán. Dijo con indiferencia. A todos ustedes les gusta ella, ¿verdad? Detrás de Klein, se escuchó el sonido del alcohol siendo escupido al mismo tiempo. Vio a Danitz saltar hacia atrás por la esquina de su ojo, mirándolo con horror antes de girar la cabeza con alivio para medir a sus compañeros. Sin saberlo, habían abierto un hueco entre ellos, mientras la mirada en sus ojos se volvía complicada. Parecían tener la furia de haber sido engañados. Klein no se detuvo. Volvió al comedor del capitán y disfrutó del desayuno. Después de un rato, Edwina llevó una bandeja de comida de regreso. Bebió un trago de leche y se detuvo antes de decir. Danitz me mostró el ritual de invocación de tu mensajero.
Menciona que una moneda de oro es un componente necesario. Estoy algo perpleja. ¿Se refiere a las monedas de oro de Loen o a las de Intis Feisak o de algún otro lugar? Sus pesos son todos diferentes y la cantidad de oro que contienen es diferente. Klein pensó por un momento antes de decir. La moneda de oro de Loen. Esta es también la moneda de oro que vale más. No es como si tuviera que pagarla yo mismo. Klein añadió para sí mismo. Edwina asintió. ¿El pago también debe hacerse al recibir una respuesta? Las criaturas de diferentes mundos espirituales tienen diferentes pasatiempos. Dijo Klein. Sabía que la vicealmirante Asperg Edwina era una investigadora de criaturas de mundos espirituales y creía que ella podía entender lo que quería decir. Además, no estaba mintiendo. Simplemente ocultó el hecho de que el dueño del mensajero también podía pagar por él. Sí. Edwina le respondió muy seriamente. Una vez intenté encontrar un mensajero, pero solo pude usar prueba y error para la invocación. No solo era peligroso, sino que era muy difícil satisfacer los requisitos. Al final, tuve que renunciar. Esta es una de las razones. La otra razón es que simular el poder de los no muertos no es suficiente para firmar el contrato. Tu invocación me ha dado bastante inspiración. Klein comió su desayuno en silencio sin explicar nada. Esto se debía a que este era el conocimiento que había aprendido del señor Asik. No tenía libertad para enseñarlo a otros sin recibir permiso de él. Después de un desayuno delicioso y tranquilo, el sueño dorado se acercó a un puerto privado y dejó a Klein y Danitz. Danitz miró hacia atrás al barco dorado brillante y de repente suspiró. Siento que nuestra amistad se ha hundido en el océano. Klein presionó su sombrero y dijo con calma. Los perdedores siempre pueden formar alianzas entre ellos. Danitz no estaba seguro de si debía estar feliz o triste. Después de cambiar sus identidades y crear identificaciones falsas, compraron con éxito boletos de regreso a Bayam y abordaron el barco. Klein finalmente tuvo un espacio privado para sí mismo. Entró al baño y subió por encima de la niebla gris y comenzó a escanear las oraciones de los creyentes. Esta vez, lo primero que apareció frente a él fue Kalat, el miembro calvo de la Resistencia. Dios honorable, hemos descubierto el paradero de Helen Pelirroja. Actualmente se esconde en la embajada de Intis. Esto ha sido confirmado por una lavandera y un jardinero. Capítulo 578. Secuestro. En la embajada de Intis de la ciudad de la generosidad, Bayam. Helen se sentó frente a una cómoda mirando su reflejo hermoso pero algo frágil. Se quedó allí en un estado de aturdimiento durante varios minutos. Su escape de la muerte negra había estado lleno de anticipación y tormento. Tenía miedo de que cualquier pequeño contratiempo la hiciera ser descubierta por piratas o aventureros, haciendo que el vicealmirante Euman Tracy la atrapara una vez más y la hiciera perder toda su libertad. Entonces nunca podría regresar a su ciudad natal y volver a la vida que originalmente disfrutaba. Solo cuando usó las escasas conexiones que le quedaron de su familia logró esconderse dentro de la embajada de su país y obtener un boleto para salir del mar, lo que le brindó un poco de alivio. Sin embargo, esto todavía no era suficiente para que se sintiera tranquila. Ella creía que todo solo terminaría realmente cuando pusiera un pie en el continente norte. Con esto en mente, Helen no pudo evitar levantar su mano derecha y tocarse las mejillas, que no se consideraban justas, pero estaban lo suficientemente sanas. Se dio cuenta de que su exquisitez había mejorado significativamente desde su tiempo como comerciante marítima. Sentía que el tiempo se había revertido haciéndola confundirse con su regreso a sus días de joven. De hecho, después de entrar en la embajada de Intis, tenía una opción adicional además de escapar del mar, cooperar con el ejército de la Iglesia de las Tormentas de Loen o la embajada. Al usarse a sí misma como cebo, podrían capturar al vicealmirante Euman Tracy. Pero después de pensarlo mucho, finalmente abandonó este plan. Incluso le rogó a su anciano familiar, que era un oficial en la embajada, que mantuviera la información de su escondite allí en secreto.
A pesar de todo, finalmente no me hizo ningún daño real. Muchas veces me complació y satisfizo. Aparte de cada noche. ¿Pero eso es solo en la superficie? En medio de sus recuerdos, Helen rápidamente se sonrojó. Esas noches intoxicantes, la pasión ardiente de tener las extremidades entrelazadas y el placer inimaginable pasaron por su mente dejándola incapaz de componerse. Helen respiró hondo lentamente antes de exhalar. Sacudió la cabeza e hizo que su anhelo de libertad, su tierra natal y su familia volvieran a ocupar su corazón. Una vez más miró su reflejo y se enrolló el cabello rojo caído. Luego se espesó las cejas con maquillaje y oscureció los contornos, haciendo que sus rasgos faciales fueran más nítidos y pronunciados. Después de esta ronda de maquillaje, Helen se veía más andrógina con un aire masculino. Finalmente se quitó la ropa y usó un paño para aplanarse el pecho. Luego se puso una camisa blanca, un chaleco negro, pantalones de hombre y un abrigo de doble botonadura. Finalmente, tomó un sombrero de seda y se lo puso en la cabeza, escondiendo el cabello rojo enrollado dentro. En este momento, su reflejo parecía más un apuesto joven que una dama. Sus ojos color esmeralda parecían adaptarse especialmente a su atuendo, dándole un atractivo nivel de profundidad. Helen esperó pacientemente hasta que alguien llamó a su puerta. Tomó su equipaje y salió por la puerta. Siguió al buen amigo de su familiar mayor hasta la puerta lateral en el jardín de la embajada. Un carruaje la estaba esperando. Era para enviarla al puerto, donde abordaría un transatlántico y se dirigiría al puerto de Pritz del reino de Loen. Allí haría un desvío para regresar a Intis. Helen tenía poderes Villan de antirastreo. Observó cuidadosamente los alrededores, incluido el cochero. Un local delgado y vigoroso. No le gusta usar sombreros. Su aspecto es idéntico al que conocí antes. Se ve un poco nervioso, pero ¿eso es normal? Después de que Helen hizo sus comprobaciones finales, agradeció al amigo de su familiar mayor, cargó su equipaje y abordó el carruaje. Cuando las ruedas comenzaron a rodar, frunció los labios y miró por la ventana, viendo cómo se dejaban atrás rápidamente uno tras otro los árboles de parasol de Intis. Esto le dio una inexplicable sensación como si estuviera de vuelta en Trie. Era una ciudad enorme llena de sol ubicada en la región del río Rhein y el río Esrenzo. Era una escena radiante y encantadora con todo tipo de rosas. Era un lugar con bulliciosas artes y humanidades, una tierra sagrada para artistas, músicos y novelistas. Esa era la capital de Intis. Después de que el emperador Roselle la reconstruyera, era, en el verdadero sentido de la palabra, una metrópolis de clase mundial. También era la ciudad natal de Helen. Creció allí y a menudo lloraba cuando la veía en sus sueños. Después de un periodo de tiempo desconocido, Helen de repente sintió que algo andaba mal. Las calles circundantes se volvían más desiertas y remotas. Como comerciante marítima, aunque pasó la mayor parte de su tiempo en el mar de la niebla y no estaba muy familiarizada con Bayam en el mar de Sonia, ser una cazadora de secuencia 9 la hizo estar lo suficientemente alerta. ¿Es correcta esta ruta? Helen se movió de su asiento y le preguntó cuidadosamente al cochero. Estaba preparada para saltar del carruaje y producir una bola de fuego en cualquier momento. El cochero no miró hacia atrás mientras seguía mirando hacia adelante. Dijo con una sonrisa aduladora. Honorable señora, esta ruta es más cercana y no es tan fácil atascarse. Como sabe, Bayam se construyó hace años. En ese entonces no había tanta gente ni tantos carruajes. Muchas calles son estrechas. Alrededor del mediodía y por la noche es muy fácil encontrar atascos. Caminar sería incluso más rápido que tomar un carruaje. ¿Es eso cierto? Helen lo pensó y creyó su explicación. Esto se debía a que había encontrado situaciones similares en varias ciudades. Trie sigue siendo la mejor. Cuando el emperador Roselle reformó los distritos antiguos de la ciudad, tuvo la previsión de ensanchar las calles.
Hay espacio suficiente incluso hoy en día. Helen tuvo este pensamiento que le pasó por la mente cuando escuchó que el caballo que tiraba del carruaje relinchó aparentemente con dolor. Espera un momento. Parece que ha pisado algo. El cochero detuvo el carruaje a un lado y saltó. Helen originalmente no le dio mucha importancia, pero al barrer el área con la esquina de su ojo, se dio cuenta de que estaban en un callejón tranquilo e inhabitado. Sus cuerdas del corazón se tensaron al no dudar en intentar romper las paredes del carruaje y escapar. Independientemente de si era una exageración o no, ella creía que era necesario. En ese momento, un intenso horror surgió del fondo de su corazón. Se sintió como si un monstruo extremadamente hambriento la hubiera marcado. La presión que sintió a nivel espiritual la dejó vacilante. No se atrevió a actuar apresuradamente. Después de eso, escuchó una voz profunda. No te haré daño. Tengo algunas preguntas para ti. La mente de Helen corrió mientras consideraba rápidamente las opciones que se le presentaban. En última instancia, no escapó apresuradamente. Se sentó de nuevo en su lugar bajo la tremenda presión aterradora. Planeaba evaluar la situación primero antes de ajustar sus planes. La puerta del carruaje se abrió y el delgado y vigoroso cochero local entró. Se sentó frente a Helen y no era otro que Klein sin rostro. Para actuar como cochero, había practicado específicamente cómo conducir un caballo y un carruaje. Esta era una técnica que no había aprendido correctamente mientras estaba en el escuadrón de los halcones nocturnos de la ciudad de Tingen. Debido al poco tiempo que tenía, no la dominó lo suficiente y solo pudo usar el aura de Creeping Hunger para hacer que el caballo obedeciera. Al mismo tiempo, Danitz, que estaba escondido cerca, corrió rápidamente y tomó el asiento del cochero y comenzó a conducir el carruaje. Su sombrero de fieltro redondo estaba presionado hacia abajo y estaba vestido como un verdadero cochero. Helen dobló su espalda de una manera cautelosa, como un leopardo que estaba listo para abalanzarse en cualquier momento. Sentía que la mirada del hombre que estaba frente a ella barría su frente, sus cejas, sus ojos, su nariz, su boca, su cuello, su pecho, su cintura y sus piernas. La dejó extremadamente incómoda. Se había encontrado con esas miradas y métodos de evaluar su tamaño en Intis, en Trie y durante los días en que estaba en el mar. Era algo que poseían los pervertidos asquerosos llenos de deseos sexuales. Pero esta vez, extrañamente, no se sintió insultada. No tenía la sensación de que el hombre le arrancaría la ropa o fantaseaba con algo anormal. En cambio, parece que está estudiando comida. ¿Es como una serpiente fría que se desliza por mi piel? Helen finalmente no pudo soportarlo y preguntó. ¿Qué preguntas tienes? Después de comprender completamente su apariencia y características, Klein se inclinó hacia adelante y colocó sus brazos sobre sus muslos de forma natural. Apretó ligeramente las palmas y dijo. ¿Has oído hablar de una persona llamada Jimmy Necker? Helen tardó unos segundos en recordar antes de negar con la cabeza con firmeza. Frunció el ceño ligeramente y preguntó aturdida. ¿Te has equivocado de persona? Es un magnate, alguien a quien le gusta coleccionar cosas. ¿Has oído hablar de una persona así de Tracy? Klein preguntó de nuevo. Tracy. Helen suspiró en secreto y respondió seriamente. No. Nunca mencionó a un magnate a quien le guste coleccionar. Klein miró a los ojos de la dama pelirroja y dijo con un tono pausado. Entonces, ¿su habitación tiene algún documento antiguo sobre el Imperio Balaam del continente sur? No. Ella no es alguien a quien le guste leer documentos. Odia leer. Incluso me hace leer novelas para ella. Dicho esto, Helen reveló una sonrisa amarga. ¿Qué novelas lee? Klein preguntó sin cambiar de tono. Esos clásicos de Roselle, así como cualquier historia de romance contemporánea. Helen respondió francamente. Klein asintió. ¿Tiene una sala de coleccionista? Sí,
pero aparte de ella y algunos visitantes misteriosos, nadie tiene permitido la entrada, ni siquiera yo. Dijo Helen mientras recordaba. Klein se quedó en silencio por unos segundos mientras mantenía una postura inmutable. Cuéntame tu historia. ¿La mía? Helen se señaló a sí misma con sorpresa. Klein asintió suavemente sin repetirse. Helen dijo después de estar aturdida momentáneamente. Mi historia es muy simple. Mi padre es miembro de la antigua familia real de Sauron en Intis. Recibió bastante riqueza, pero se perdió en el alcohol, las amantes, la marihuana y el juego, lo que provocó que finalmente se arruinara. Para pagar las deudas, acepté algunas condiciones que la familia planteó y me convertí en villande. Luego salí al mar para convertirme en comerciante marítimo. Capítulo 579. Pregunta académica. Mientras hablaba, los ojos de Helen se movieron ligeramente hacia arriba como si estuviera inmersa en sus recuerdos. Al principio transporté hierro y carbón desde Midseasire hasta Feinapoter, luego envié de vuelta tabaco, café, cacao y otras especialidades nativas de regreso a Intis. Esta es una ruta marítima que bordea la costa, por lo que era bastante segura. La competencia también era intensa. Para salir rápidamente de mi situación y ahorrar dinero, trabajé duro para subir mi secuencia con la esperanza de poder comerciar en las colonias. Desafortunadamente, justo cuando me familiaricé con la ruta marítima y gané algo de dinero, me encontré con Alment Maiden Tracy, que no era la vicealmirante Alment en ese momento, en una de sus incursiones durante mi segundo viaje a West Balam. Solo tenía un barco en ese entonces, pero era muy poderosa. Mi compañero y yo resistimos con nuestras vidas, pero todo eso fue en vano. Ella no tiene la costumbre de matar sin sentido. Todo lo que hizo fue arrebatar las mercancías, así como a mí. Como se esperaba de una rareza entre las demones. Klein escuchó en silencio y usó sus poderes de payaso para suprimir sus emociones avergonzadas para preguntar sin expresión. ¿Hasta dónde llegó la relación entre ustedes dos? No. Helen negó instintivamente. Ella me obligó. Yo no quería morir. Yo solo pude elegir aceptarlo. Además, ella es una mujer. Señora, no hay necesidad de ponerse tan nerviosa. Si hubiera preguntado si ustedes dos tenían una relación que iba más allá de la amistad, ¿habría saltado? Es solo porque soy lo suficientemente amable y he considerado tu vergüenza, lo que me ha impedido ser tan directo. Suspiro, bajo la fachada del loco German Sparrow hay un yo caballeroso. Ese es el verdadero yo. Klein cambió a preguntar sin cambiar de expresión. ¿Qué tipo de comida te gusta? ¿Hay algún plato que te guste especialmente? ¿Prefieres la comida dulce o salada, o algo intermedio? ¿Qué comida no te gusta? ¿A qué comida eres alérgica? ¿Tienes alguna restricción alimentaria? Si es así, ¿cuáles son? Estas preguntas hicieron que Helen se sintiera como si estuviera en un sueño, como si todo fuera surreal. Nunca imaginó que el hombre le hiciera tales preguntas. Era como si un perseguidor le estuviera preguntando a su enamorada qué pasatiempos tenía. No. Ningún perseguidor haría tales preguntas. Todas estas se obtienen indirectamente de numerosas charlas o se obtienen por otros medios. A ninguna mujer le gustaría que la interrogaran así. Esto es como una encuesta que creó el emperador Roselle. ¿Qué quiere? Hace estas preguntas sin ninguna expresión. Tengo mucho miedo. Helen se quedó callada por unos segundos antes de responder una tras otra bajo la mirada fría e inmóvil de Klein. Klein mantuvo su postura sentada, inclinado hacia adelante y continuó preguntando. ¿Cómo te sientas usualmente? ¿Tienes algún movimiento habitual? Cuanto más respondía Helen, más se llenaba de pánico. Tenía la inexplicable sensación de que responder a estas preguntas la haría desaparecer. Cuando terminó la perturbadora y aterradora encuesta, se sintió pesada en su interior, sospechando constantemente que un terrible desenlace la esperaba. ¿Por qué no me arriesgo y salto del carruaje mientras él no esté prestando atención? Helen consideró seriamente la posibilidad.
Sin embargo, el hombre no parecía tener ninguna indicación de atacarla, y esto la hacía indecisa. Sentía que había esperanza de resolver el asunto de manera amistosa. Después de comprender la personalidad, los hábitos y las preferencias de Helen, Klein cambió el tema hacia la vicealmirante Almond. ¿Qué sabes de Tracy? Helen se quedó callada mientras su boca temblaba un par de veces. No podía obligarse a hablar. Después de que el carruaje continuara por un buen rato, fue entonces cuando finalmente sonrió con tristeza. Ella posee excelentes habilidades de combate. Es buena en la infiltración y las maldiciones, siendo capaz de volverse invisible y de transformarse en luz. Domina los medios para intercambiar cuerpos con un espejo o un bastón mágico, así como las llamas negras y la escarcha. Puede hacer que los enemigos en un cierto rango se enfermen repentinamente, incluyendo resfriados, neumonía, gastroenteritis y otras enfermedades. Cuanto más dura la pelea con ella, peores son los males infligidos. Algunos villanes incluso pueden morir directamente de un ataque al corazón. T también puede crear hilos invisibles para controlar a su enemigo. Conoce muy bien la anatomía humana. Puede dar fácilmente placer a la gente a través del contacto, ese tipo de placer. Tiene una capacidad encantadora activa que haría que muchos piratas dejaran de resistirse una vez que estén cerca de ella. Ese siempre es amigable, pero es cruel con sus enemigos. Le gusta destruir la perfección que otros desearían proteger, haciéndolos sufrir un inmenso dolor y tormento. Helen no entró en detalles sobre cómo Tracy destruía el estado de perfección de los demás. Había muchas historias crueles y asuntos hilarantes. Esta danzada Elman una vez hizo que sus enemigos, un dúo de padre e hijo, se mataran entre sí, e instigó a la esposa de un enemigo para que lo traicionara y lo dejara encontrarse con la escena. Como se espera de una demonio. Es una demonio de secuencia 5, una secuencia más alta que la demonio del placer. Klein obtuvo una comprensión básica del estilo de combate de Tracy y preguntó con calma de nuevo. ¿Tiene algún objeto místico? Sí. Un brazalete que está incrustado con diamantes. Mientras ella lo lleve puesto, es muy difícil que Tracy se lesione. Helen dudó antes de revelar el secreto de la vicealmirante Almond. Klein hizo algunas otras preguntas detalladas mientras enderezaba un poco su cuerpo. ¿Tracy está ayudando a la secta demonio a realizar tráfico humano? Esto fue algo que llamó mucho su atención cuando escuchó a la vicealmirante Asper Gadwin a mencionarlo. La secta demonio cooperó con Ince Sanguil y estaba relacionada con la familia real. Implicaba una ruina subterránea cuya ubicación se desconocía. Tracy les ayudó en el tráfico humano. Baelen, quien fue señalado por el ahorcado, fue alguien que orquestó numerosos casos de desaparición de esclavos y la desaparición de tribus primitivas en el continente sur. Con él apareciendo en las ruinas subterráneas, sería un miembro de los altos mandos. El mayor traficante de humanos, Capim, tenía Beyonders que eran del camino del árbitro protegiéndolo. Y este es un camino controlado por las familias reales de Loen y Feinapoter, así como por sus militares. Todos estos asuntos que Klein conocía se unían para formar una línea, pero no estaba seguro de lo que realmente expuso. La vicealmirante Elman Tracy fue un punto de ruptura. ¿Qué secta demonio? Helen preguntó con desconcierto. No tienes que saberlo. Klein respondió con calma. Si no sabes lo que es una demonio y terminas sospechando que la extremadamente encantadora vicealmirante Ailment que te da placer es un hombre sucio y salvaje, entonces me temo que habrías perdido el control en el acto. No tienes que agradecerme, soy una buena persona. Klein se burló internamente. Helen reprimió su desconcierto y dijo mientras recordaba. En los últimos años, ha estado ocupada enviando esclavos. El otro extremo del comercio es el capitán loco Connors Victor. Se rumorea que él y muchos traficantes de humanos y comerciantes de esclavos en Loen tienen una profunda asociación. Capitán loco Connors Victor. Klein recordó el apodo y el nombre. Asintió y ya no habló con voz grave. En cambio, dijo con una voz relativamente suave. ¿Te involucraste en asuntos como ese? ¿Como ser un pirata a tiempo parcial?
Este tono tan cortés y amable dejó a Danitz temblando por alguna razón desconcertante. Sentía que Germán Sparrow en ese estado era mucho más aterrador que en su estado frío e inexpresivo. No. Helen sacudió la cabeza. La sangre de la familia Sauron corre por mis venas. No traeré vergüenza a mi familia. Además, Tracy siempre dijo que no me dejaría contaminar por la sangre y la oscuridad. Todo eso lo enfrentaría a ella. Debe haber leído demasiadas novelas románticas. Klein sacó una moneda de oro y la dejó tejer entre sus dedos como si estuviera bailando. No se la ocultó a Helen mientras realizaba una adivinación frente a ella para confirmar que no estaba mintiendo. El resultado fue que era bastante honesta. Esto también se debe a que no pregunté en detalle sobre sus enredos emocionales con Tracy, de lo contrario, no sería tan honesta. Klein reflexionó en secreto y guardó la moneda de oro. En ese momento, el carruaje había dado la vuelta al puerto y ya no se dirigía al barco que Helen debía abordar. Klein miró el paisaje fuera de la ventana y sacó una pequeña botella de metal. Se la entregó a Helen y dijo: Usa el líquido de adentro para quitarte el maquillaje. ¿Por qué? Helen preguntó inconscientemente. Esto no es algo que debas preguntar. Klein se inclinó hacia adelante una vez más y dijo sin expresión. A pesar de sentirse agraviada y furiosa, Helen no quiso irritar al hombre y ponerse de su lado malo en un momento tan crítico. Solo pudo quitar la tapa de la botella y olerla para probar si era venenosa. ¿Se puede usar directamente? Preguntó. Klein reconoció secamente en afirmativo. Helen sacó un pañuelo blanco y lo humedeció con el líquido de la botella. Luego comenzó a limpiarse la cara y rápidamente se quitó su disfraz anterior. Su masculinidad estéticamente agradable desapareció y sus contornos se volvieron más suaves a medida que la apariencia original de Helen se presentaba ante Klein. Después de una observación cuidadosa, Klein dijo con calma: Quítate el sombrero y suelta el pelo. Helen frunció el ceño y tuvo la sensación persistente de que lo que seguiría serían instrucciones inaceptables como quitarse la ropa. Respiró hondo, se quitó el sombrero y soltó su cabello rojo enroscado. Inmediatamente se vio extremadamente femenina. Klein enderezó su cuerpo y se recostó en la pared del carruaje antes de instruir con calma: Puedes volver a ponerte tu disfraz. ¿Es un loco? Después de todo esto, ¿quiere que vuelva a como estaba antes? Helen no se atrevió a expresar su disgusto por temor a que el hombre hiciera peticiones inaceptables. Rápidamente abrió su maleta y sacó un espejo para mirarse. El maquillaje se ha retirado con tanta limpieza. Se quedó atónita por un momento antes de maquillarse rápidamente y enrollar su cabello. Cuando el carruaje se detuvo, ya parecía un joven apuesto. Klein asintió de manera indistinguible y miró por la ventana antes de retraer la mirada. Una última pregunta. ¿Qué? Helen preguntó nerviosamente. Klein levantó un poco la línea de visión mientras sus músculos faciales se movían. ¿Qué tan grandes son tus senos? Helen se sorprendió primero antes de que su rostro se sonrojara. No era un enrojecimiento causado por la vergüenza, sino una ira por querer golpear al hombre en la barbilla. Klein no movió la mirada mientras agregaba con calma: Es una pregunta académica. Al notar que no había intención sexual en sus ojos, Helen respiró hondo y cerró los ojos para responder la pregunta. Klein en secreto soltó un suspiro de alivio y sacó un boleto de barco y una pila de papeles. Nuevos billetes de identificación para el puerto de Tiana. Una vez que estés allí, compra boletos para el puerto de Pritz. Helen lo miró con vigilancia antes de recibir los boletos y los documentos. Cargó su maleta y bajó cuidadosamente del carruaje para ver el barco que tomaría. Klein la siguió y la vio irse. De reojo vio a Danitz haciendo todo lo posible para contener la risa.